Bienvenidos y bienvenidas a Matriz de Opinión, este podcast desarrollado con el apoyo del Centro de Estudios para el Desarrollo Integral y con el apoyo del Centro de Estudios de Ciudadanía, Estado y Asuntos Públicos, CEAP, perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, tiene por objeto el estudio de las relaciones internacionales, la geopolítica y la política exterior, con el desarrollo técnico de cada estudios. Hoy tenemos a un invitado muy especial, licenciado en Filosofía y magíster en Educación. Ha sido docente en varios colegios de Bogotá, Tunja y Sogamoso en Colombia. Actualmente se desempeña como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás. Sus últimas publicaciones son La tenencia y lo tendencioso como prácticas de lectura del informe de la Comisión de la Verdad, artículo publicado por la Facultad de Derecho en la Universidad de Chile, La persona no humana y el principio de igualdad, capítulo del libro publicado por la Universidad Libre de Colombia, Filosofía para niños desde el enfoque de las capacidades, capítulo del libro publicado por la Universidad Santo Tomás. Profesor William, es un gusto tenerlo acá con nosotros. Para mí es un honor porque tuve el placer de compartir aula con el profesor. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Daniel, hermano, un abrazo enorme y un agradecimiento especial por esta invitación. También un saludo para quienes están pendientes del podcast. Para Alejo, que está por ahí también tras bambalinas, un abrazo enorme para los dos. Profesor, muchas gracias. Hoy nos convoca un capítulo muy particular que tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial bajo la lupa de la filosofía. En ese sentido, a mí me ha resultado muy interesante desde la Escuela de Frankfurt las críticas que se han desarrollado a la técnica. Por ejemplo, ese texto muy famoso de la dialéctica de la ilustración, en donde se critica, bueno, de algún modo cómo la técnica actualmente ha sido instrumentalizada tanto por el socialismo como por el capitalismo en el desarrollo del armamento nuclear, con lo cual la técnica se ha convertido en una forma de dominación de los hombres. En esa lógica, me resulta interesante pensar cómo podemos acercarnos a la técnica desde la filosofía. Pues Daniel, yo digamos que hay varias cosas que me gustaría comentar al respecto. Precisamente considero que es muy valioso el aporte que podemos encontrar nosotros, por ejemplo, en este texto de Hannah Arendt, La condición humana. En el prólogo encontramos una reflexión interesante. Ahorita de pronto, si el tiempo nos lo permite, lo revisaríamos a la luz de lo que nos propone también la crítica a la razón instrumental, la misma pregunta por la técnica de Heidegger. Hay por ahí algunas cuestiones que valdría la pena que revisáramos, por ejemplo, sobre el principio de responsabilidad de Hans Jonas en relación con lo que sería lo que pudiésemos denominar la técnica en ciernes, la técnica actual, refiriéndonos a la inteligencia artificial. Cuando Hannah Arendt plantea en el prólogo la idea de que es menester pensar en lo que hacemos, lo plantea precisamente en términos de lo que ha supuesto en la historia y sobre todo pues en los últimos siglos en virtud pues, digamos de ese conocimiento que nosotros podemos identificar precisamente con las ciencias positivas que de alguna forma son, de acuerdo a lo que plantea Habermas también como teórico crítico, aquellas que reniegan de la reflexión. Cuando Hannah Arendt plantea el pensar en lo que hacemos, lo hace en términos de lo que supone para nosotros el sentido del famoso know-how, el saber cómo. Ese saber que de alguna forma puede pensarse o si cabe la expresión reducirse a lo meramente instrumental puede ser un problema porque eso supone, tomando nuevamente como referencia lo que dice Habermas, un renegar de la reflexión y es lo que tiende a suceder hoy en día en nombre no solo de esa técnica moderna que reflexionaron Heidegger y Hans Jonas y pues obviamente otros autores, incluso la misma Hannah Arendt en este texto, sino lo que puede suponer esta técnica actual en relación con el lugar que pretende dejársele al hombre. Entonces, me parece a mí que podríamos empezar esta reflexión, sobre todo analizando lo que supone el hecho de que en virtud de lo técnico nosotros hemos demostrado una enorme capacidad de construcción en la historia, pero también hemos demostrado una enorme capacidad de destrucción. Ella se hace la pregunta de, bueno, pero ¿y entonces será que necesitamos o tenemos que seguir haciendo uso
del conocimiento en el sentido en el que lo hemos venido utilizando. Y lo que va a plantear ella fundamentalmente es el hecho de que dar respuesta a esa pregunta no es posible desde la perspectiva de la técnica, no es posible desde la perspectiva del conocimiento, sino que más bien corresponde a una reflexión que debiéramos hacer nosotros en un sentido más bien ético-político, es decir, no vinculado tanto al conocimiento, que estaría relacionado fundamentalmente con la técnica, sino más bien vinculado a la comprensión que supone el poner en su lugar lo que debe estar en su lugar. Y en ese sentido estaríamos hablando de, bueno, ¿y cuál es el lugar entonces del hombre en relación con la técnica? ¿Cuál es la relación de la técnica con respecto al hombre? Planteo esto, Daniel, para darle la palabra a su merced pronto para digamos, que podamos continuar con este diálogo. Es en el sentido de que si nosotros hiciéramos un paneo muy, muy rápido de lo que ha sido toda la reflexión sobre lo técnico y sobre lo que Heidegger denomina el desvelar de lo técnico a la luz de la pregunta por la técnica, pero sobre todo a la luz de la pregunta sobre la esencia de la técnica, es precisamente el hecho de que con esta técnica en ciernes, que es la inteligencia artificial, claro, algunos dirán, en ciernes no lo es porque, pues bueno, ya se está dando de facto todo digamos, un conjunto de situaciones referidas a la inteligencia artificial, pero cuando yo hablo de esta técnica en ciernes me refiero al hecho de que aquello que desvela, si seguimos utilizando digamos, la idea heideggeriana, sigue siendo algo que aún no es muy claro. Me explico. Es muy probable que la naturaleza pueda mantener en esencia lo que ella es si pensamos en la técnica desde la perspectiva griega. Es muy probable que la naturaleza se ponga al servicio del ser humano. En la reflexión de Heidegger, él hace una reflexión muy interesante en donde compara, por ejemplo, el molino de viento con la hidroeléctrica y explica cómo mientras el molino de viento fundamentalmente depende de la fuerza del viento, con la hidroeléctrica lo que se hace es poner la fuerza del agua al servicio de algún interés determinado, de alguna forma puede ser deliberada o incluso yo diría arbitraria por parte del ser humano. Pero esta técnica aún no nos deja tener claridad a nosotros sobre cuál es el lugar del ser humano. Los oráculos de la inteligencia artificial, particularmente Elon Musk, plantean precisamente la idea de que con el avance de la inteligencia artificial el hombre no va a ser más que un soporte biológico de esta técnica. Luego esto supondría ya un cambio radical, un cambio de 180 grados en la relación que ha existido hasta el momento entre el hombre y la técnica. Entonces, precisamente por eso pienso que estas perspectivas críticas que suponen también, por ejemplo, la crítica a la razón instrumental, nos ayuden a entender que lo racional no puede estar referido solamente a la relación entre medios y fines, que es lo que está definido como esa racionalidad subjetiva, tal como está planteada en esta crítica a la razón instrumental, sino que debemos pensar más bien lo racional en términos de esas ideas universales de las que todavía seguimos bebiendo nosotros, gracias a la lectura que hemos hecho, por ejemplo, de los griegos. Entonces creo que valdría la pena pensar sobre todo eso, si lo que la inteligencia artificial o esta técnica que yo denomino en ciernes nos está, digamos, proponiendo es generar un cambio radical en esas relaciones, en donde, digamos, la voluntad decisional estaría en manos de la inteligencia artificial y el ser humano como un soporte biológico se constituiría fundamentalmente en medio de esa técnica. Sería lo primero que yo tendría que decir. Hay un filósofo contemporáneo francés que, por lo menos acá en Argentina, ha tenido un impacto relativamente importante, que se llama Eric Sain. Eric Sain tiene un desarrollo muy interesante en donde él plantea que el mundo que era análogo ya ha logrado digitalizarse y en esta dúplica, en esta realidad aumentada, nosotros los seres humanos hemos dejado de utilizar la técnica como una suerte de herramienta, sino que la técnica actualmente en esta copia digital ha logrado convertirse en un asistente algorítmico en donde nosotros al fin y al cabo los seres humanos estamos siendo administrados algorítmicamente. Entonces él desarrolla un postulado en donde existe un gobierno algorítmico y una nueva suerte de paradigma del tecnosolucionismo, en donde nosotros instrumentalizamos la realidad y en donde estamos siendo instrumentalizados por grandes empresas tecnológicas que desarrollan algoritmos. Me resulta muy interesante este planteo porque si nosotros hacemos un análisis un poco más extenso en la historia de la filosofía, a mí me resulta muy interesante
digamos que contraponerlo con el desarrollo kantiano en la lógica del sujeto y el objeto, y todo el asunto del giro copernicano y cómo todo el desarrollo que permite Kant permite pensar la ilustración. Cuento todo esto para ahora preguntar, ¿cómo podríamos pensar la relación entre el objeto y el sujeto bajo esta nueva óptica de la inteligencia artificial? Pues Daniel, primero que todo pensando el tema de la solución algorítmica de todo, ¿sí? Yo pienso que el problema está precisamente en considerar que los grandes problemas del mundo actual pueden fundamentalmente ser resueltos desde esa perspectiva. Claro, esta es una idea que puede ser muy problemática. Precisamente recuerdo alguna vez, y creo que lo compartí con ustedes en clase cuando trabajamos hace cuántos años ya, el tema de las ciencias sociales en discusión, la perspectiva filosófica con la que Mario Bunge hacía una crítica precisamente a las ciencias sociales, a las que consideraba más bien, a las que considera más bien pseudociencias, o en el mejor de los casos a ciertas, digamos, ciertas disciplinas que han logrado en el ámbito de lo social avanzar manteniendo alguna especie de bolsones de pseudociencia, dice él en este texto, sobre todo por lo que sería, según él, el rechazo, digamos, un culpable rechazo de, de esa comprensión matemática del mundo, ya que todo está, digamos, dominado por modelos matemáticos, pero el científico social que reniega de esos, pues precisamente se niega a aceptar esos modelos matemáticos. Yo asumiría que, por ejemplo, las soluciones algorítmicas tienen alguna relación con esto, pero a mí lo que, digamos, lo que me deja pensando en esa situación es lo que sucede en el ámbito de lo que podríamos también, que para mí es muy importante que lo pensemos, Daniel, el ámbito de la educación, eh, lo que supondría que aquello que históricamente ha sido un medio se constituya fundamentalmente en un fin. Claro, según lo que usted me estaba planteando ahorita, no necesariamente eso es lo que está pasando, pero considero que las circunstancias tal como se están dando en el mundo actual nos permitirían de alguna forma pensar razonablemente, y por pensar razonablemente asumo de una vez que lo que estoy diciendo es susceptible de crítica, que cuando a los fines, perdón, que cuando a los medios les otorgamos el carácter de fines, pues sencillamente los fines desaparecen del horizonte. Y es lo que yo veo cuando nosotros no logramos identificar la diferencia que es necesario encontrar, por ejemplo, en los procesos de formación del mundo actual, entre conocimiento y comprensión. En, en un fragmento que cita Martha Nussbaum en su libro Sin fines de lucro, de esta obra Mi escuela de Rabindranath Tagore, él dice algo más o menos así: el conocimiento nos hace poderosos, y por conocimiento entiendo precisamente todo lo que está referido a esa capacidad técnica del ser humano para resolver problemas en muchos ámbitos, que es, entre otras cosas, muy necesaria, pero la comprensión nos permite fundamentalmente llegar como a la comprensión de la integralidad del ser humano. El problema es que ahorita todo está reducido desde esa perspectiva al, al conocimiento. Lo que ella denomina conocimiento vendría a estar referido a lo que Hannah Arendt llamaría el know-how, pero resulta que hay un elemento comprensivo que me parece a mí que sigue siendo problemático pensar que puede ser reducido, por ejemplo, a modelos matemáticos, también a modelos algorítmicos, y eso es lo que fundamentalmente siento yo que debe ser, digamos, rescatado, atendiendo a la pregunta que su merced hace sobre, bueno, la relación sujeto-objeto. La cuestión es esta: ¿y en qué medida es posible que, si volvemos a esa tesis del hombre como soporte biológico de la inteligencia artificial, se constituye fundamentalmente en ese sentido en sujeto? ¿Qué tipo de sujeto entonces estaría siendo cuando estamos hablando de esta relación? Porque posiblemente no sea el sujeto agente del que hablamos cuando hablamos, por ejemplo, del problema de la autonomía tal como pretende resolverlo Kant digamos, en la gran pregunta sobre qué debo hacer, ¿sí? Una de las cuatro grandes preguntas que se hace Kant. Y por eso me parece tan problemático el que, digamos, la racionalidad pueda ser reducida a pura
racionalidad cognitivo-instrumental, si tomamos lo que nos plantea Habermas en su teoría de la acción comunicativa, racionalidad técnica o subjetiva, como lo plantea precisamente la crítica de la razón instrumental. Y eso es lo que para mí fundamentalmente sería un problema, que no habría claridad sobre de qué sujeto estamos hablando. Es decir, cuando yo digo, Daniel, de qué sujeto estamos hablando, me estoy refiriendo a lo que en el prólogo también del principio de responsabilidad Hans Jonas denomina la heurística del temor, ¿sí? Digamos, cuando él habla de cómo la previsible desfiguración del ser humano es lo que nos conduce, o más bien la previsible desfiguración del hombre es lo que nos conduce a hallar ese concepto de hombre que debe ser salvaguardado del peligro en el que puede estar inmerso precisamente por estar en una circunstancia donde no se tiene claridad de qué sujeto estamos hablando. Es decir, tener un concepto claro de hombre no es una cuestión, digamos que meramente formal. Recuerdo que alguna vez en algún diálogo que tenía con algunos compañeros en la Facultad de Derecho tocábamos el tema de, por ejemplo, por qué tener un concepto claro de derecho, por tocar el tema del derecho ahorita rápidamente, no es una cuestión de pura cultura general. Del concepto que se tenga de derecho dependerá la praxis del sujeto, digamos, en el ámbito, por ejemplo, de lo litigioso. Si se tiene una concepción del derecho positivista, la praxis va a ser una. Si se tiene una concepción más bien un poco crítica, la praxis va a ser otra. Y pienso que pasa exactamente lo mismo con el concepto de hombre que nosotros tengamos. Si no nos hacemos una pregunta de forma seria, consciente sobre de qué hombre hablamos cuando hablamos de la relación entre el hombre y la técnica actual, estaríamos corriendo el riesgo precisamente de que por esa falta de claridad sobre de qué hombre estamos hablando, no sea posible darnos cuenta del peligro en el que estamos, porque el mismo Hans Jonas dice un rengloncito más abajo, solamente sabemos que está en peligro cuando sabemos que está en peligro. Es decir, es necesario que tratemos de no esperar a que las cosas estén en una situación de pronto irreversible sobre la que ya no se puede hacer nada para que nos demos cuenta de efectivamente qué es lo que está pasando. Con esto yo no quiero ser de pronto, digamos, terrorista, ni radicalista, pero me parece que sobre muchas de las cosas que en este momento están en diálogo, están en debate en el mundo sobre la relación entre el hombre y la inteligencia artificial, podemos correr el riesgo de caer en el exceso o en el defecto. Normalmente cuando no sabemos qué está pasando o no sabemos sobre lo que está pasando, tendemos a caer muy fácilmente en uno de los dos extremos. Por poner un ejemplo muy sencillo, de pronto un poco alejado de la situación, pero yo veía que era algo que sucedía, por ejemplo, cuando sucedió todo el tema de los ataques terroristas en el 23 por parte de Hamas. Muchos vinculados normalmente, digamos, al pensamiento de izquierda, salieron a cuestionar a Israel guardando silencio sobre lo que estaba haciendo Hamas, ¿sí? Y la derecha salía precisamente a cuestionar a Hamas, legitimando todo lo que ha sido históricamente, digamos, la fundación del Estado de Israel. Es decir, es muy fácil caer en el exceso o en el defecto. Y siento que todavía necesitamos seguir reflexionando, pero a mí fundamentalmente lo que me preocupa es eso. Es decir, cuando hablamos de esa relación que fue, si le entiendo bien a su merced, Daniel, entre, digamos, de sujeto y objeto, no quedaría muy claro aún si quienes proponen, digamos, un desarrollo sin límites, recuerdo ahorita precisamente la cumbre que se desarrolló este año sobre inteligencia artificial, es decir, qué tipo de límites morales y jurídicos se pueden poner a lo que de hecho la técnica en sí misma puede hacer. Esos límites también deben contar con la pregunta o la reflexión sobre, cuando hablamos de sujeto y objeto, de qué sujeto estamos hablando, de qué hombre y por tanto cuál es el concepto de hombre que estamos teniendo como referente, de qué concepto de hombre queremos defender, qué concepto de hombre estamos posiblemente tratando de resolver. Y si esa es una relación entonces entre un sujeto que es el ser humano y un objeto que es la inteligencia artificial, porque tal como efectivamente se está proponiendo por parte de quienes desarrollan la inteligencia artificial y quienes hacen las grandes apologías de la inteligencia artificial, volviendo, y perdónenme que sea reiterativo al tema que para mí es bastante problemático de ser nosotros soporte biológico, es muy posible
que no estemos realmente ante una relación entre sujeto y objeto, sino que sigue siendo una relación sobre la que todavía no hay claridad. Es lo que pienso yo al respecto. Bueno, muy, muy interesante la respuesta. Me quedé con varias cosas que me gustaría abordar. Una de ellas es que tradicionalmente, desde una perspectiva de derecho, esferas como la educación y la salud parcialmente han sido abordadas por el Estado para poder ser, digamos, abordadas hacia la población. En ese sentido, actualmente la educación ha perdido un terreno muy grande porque las grandes empresas tecnológicas ahora ofrecen soluciones técnicas respecto a determinados accesos que antes no. Me refiero, por ejemplo, a Google Drive, a documentos de Google, a esta misma plataforma que nos posibilita hoy tener esta dinámica a distancia, como también a la posibilidad de actualmente acceder a generaciones de contenido que me permiten a mí, de algún modo, dialogar de una manera un poco más dinámica con el conocimiento. En ese sentido, desde mi perspectiva, y no solamente es mía, sino también la comparto con Kate Crawford, una de las especialistas de inteligencia artificial, en donde ella plantea que no hemos nosotros aún planteado el debate ético sobre cuál ha sido el corrimiento del Estado para poner en su lugar a la inteligencia artificial, pero sí hemos naturalizado el baluarte de esta tecnología, entendiendo per se que la potencia. Ahí me resulta muy interesante pensar por qué el Estado ha perdido ese terreno y cómo se le hemos dado a grandes corporaciones de las cuales desconocemos, digamos, que su filosofía empresarial o su modelo de negocio. Eso por un lado, ¿no? Me gustaría como problematizar cómo la educación actualmente se ha permitido ser instrumentalizada también por grandes empresas tecnológicas. Y por otro lado, con un planteo que me resulta muy interesante de un autor argentino, del cual hemos también charlado, Ernesto Sábato. En 1951 escribe un texto, Hombres y Engranajes, en donde él hace una crítica a la ciencia, a la técnica, al desarrollo técnico-militar, en donde ya en el 51 él plantea que nosotros hemos sido utilizados por la ciencia y la técnica para convertir no hombres integrales, sino hombres engranajes en un funcionamiento de una máquina y de una ciencia eficientista en donde el progreso es lo que motiva a que el ser humano deje a su lado su posición integral, sino que se convierta pues en una persona en función de la industria, de la técnica. Teniendo en cuenta, digamos, este enfoque, ¿no? Aspectos de la salud, aspectos de la educación, esta idea de un hombre íntegro, ¿cómo podemos pensar al Estado? Bueno, yo quisiera plantear una idea en relación con la educación y a partir de ahí, en la medida de lo posible, vincularla a la pregunta sobre el lugar del Estado. Precisamente, ahorita que usted tocaba el tema de Hombres y Engranajes de Ernesto Sábato, siempre cuando yo pienso en ese texto, me es difícil no pensar en el concepto de la banalidad del mal de Hannah Arendt, ¿sí? En términos de cómo es posible que mientras nos consideremos un engranaje, digamos, efectivo en un sistema, nos pueda suceder lo que de hecho refiere ella en relación con la actitud de Eichmann, en el caso de Eichmann en Jerusalén, cuando en el epílogo ella dice, la pura irreflexividad fue la que lo condujo a constituirse en uno de los peores, si no el peor criminal de nuestro tiempo, la pura irreflexividad. Y el lío es precisamente eso, que muchas veces, y de hecho los sistemas educativos actuales, pues honestamente no podría referirme específicamente al caso de Argentina, pero sí he visto muchas situaciones que pueden, seguramente en las que podemos hacer algún tipo de comparación. Hay una inclinación de muchos gobiernos, y pienso yo que sin importar si son de izquierda o de derecha, hay una inclinación de muchos gobiernos a reducir la educación a procesos de pura eficiencia basados fundamentalmente en la eficiencia administrativa. Eh, yo siempre he visto, cuando pienso en los sistemas educativos, esa idea, cuando en la escuela de Frankfurt se desarrolla el tema de la filosofía como ancilia administrationis, como sirvienta de la administración, yo me he encontrado con circunstancias en el sistema educativo colombiano de que, por ejemplo, la pedagogía se ha vuelto una sirvienta
de los procesos de racionalización, de racionalización administrativa en las instituciones. Pareciera que todo debe estar enfocado a los propósitos administrativos, incluyendo los mismos procesos pedagógicos. Es lo que denuncia en Sin fines de lucro Marta Nussbaum. La crisis de la educación pasa precisamente por una invisibilización en el mejor de los casos y por digamos, un rechazo radical de las artes y las humanidades en los procesos de formación, ¿sí? Obviamente, aquí también vuelvo y digo, no podemos caer digamos, en esas perspectivas extremistas en las que entonces el sujeto debe dedicarse a pensar y pensar y pensar y pensar cuando hay problemas que requieren digamos, de una experticia y de un conocimiento técnico. O sea que sería un problema, digamos, la comprensión sin el conocimiento, es lo que estoy diciendo, digamos, en síntesis, pero también sigue siendo un problema y es el problema que nos tiene en este momento el hecho de que se le da énfasis al conocimiento y se deja de lado precisamente la comprensión. Entonces, lo que yo veo ahí precisamente es eso, que si nosotros, por ejemplo, no pensamos la educación desde la perspectiva de lo que supone el hecho de que vale la pena que, por ejemplo, si hablamos en el ámbito de la educación superior, que haya profesionales eficientes técnicamente, se requiere que esos profesionales eficientes técnicamente sean también buenos ciudadanos, digámoslo, buenos ciudadanos. Es decir, lo político no es un asunto de hacer política. Cuando Hannah Arendt dice, bueno, hacernos la pregunta de si queremos seguir utilizando nuestros conocimientos en ese sentido, y esa no es una pregunta de carácter técnico, es una pregunta en el mejor sentido de carácter ético-político. Ella dice, y precisamente por eso no podemos dejársela ni a los científicos en tanto que científicos, ni a los políticos profesionales, sino que de hecho es una pregunta que tenemos que hacernos todos los seres humanos. Es lo que nos enseña también el mito de Prometeo en el Protágoras. Me parece muy interesante eso en términos de decir, hey, pero espere, necesitamos formarnos en el respeto mutuo y la justicia, necesitamos formarnos en lo que supone precisamente los procesos políticos, y la escuela debe ser precisamente en eso, debe tener un compromiso político precisamente en ese sentido. Ahora, ¿qué es lo que pasa si lo miramos a la luz de lo que supone también el papel del Estado? En el diálogo que sostuvieron hace precisamente, Daniel, hace 21 años, por allá en enero, no recuerdo, no sé si es el 19 de enero, no recuerdo bien, de 2004, cuando la Academia Católica de Baviera invitó a Habermas y a Ratzinger, cuando Ratzinger era el prefecto para la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe, unos meses antes de ser nombrado Benedicto XVI. La pregunta sobre cuáles son las bases prepolíticas de los estados, digamos, democráticos contemporáneos. Hay algo interesante ahí, y es que siendo Habermas un autor que en sus propias palabras es con un oído poco musical para los aspectos religiosos, y siendo pues Ratzinger, digámoslo de alguna forma, si se quiere, como el guardián de la doctrina, del dogma y de la fe dentro de la Iglesia Católica, es decir, siendo tan diferentes, pues llegan a unas conclusiones muy similares. Y hay algo que me llama particularmente la atención de lo que propone en este caso Ratzinger en su intervención, y es que precisamente ante nuestra capacidad de destruir, digamos, de construir y de destruir, pero también ante la situación en la que las certezas éticas han volado por los aires, se requiere hoy más que nunca de poner unos límites basados en la moral y en el derecho a esa capacidad, digamos, que tenemos los seres humanos. En este caso, hablemos pues de la capacidad que tenemos en relación con la técnica actual. Y eso supone entonces que la configuración del Estado se dé y de lo que el Estado tiene que hacer con respecto a determinar cuáles son los límites que son razonables, porque es que aquí es donde está el problema, ¿no? Puede que un límite no sea fundamentalmente un límite razonable, y determinar esa razonabilidad pues es una tarea de lo que podríamos denominar ese pluralismo razonable que es tan necesario en las democracias contemporáneas, en estas democracias constitucionales. Lo que se requiere fundamentalmente es que en todos los ámbitos de la vida y en los ámbitos, por ejemplo, de las políticas públicas de educación, del sistema educativo, es decir, en todos los ámbitos en donde la educación tiene algo que decir, políticas públicas, familia, escuela, redes sociales, es decir, que en todos esos ámbitos este ejercicio de reflexión sobre la inteligencia artificial
pero desde una perspectiva, digámoslo, crítica, no para hacer apología absoluta de la inteligencia artificial, pero tampoco para hacer una crítica desmedida y muchas veces sin sentido de la inteligencia artificial. Ahí hay un papel importante del Estado en configurar esos procesos a través de los cuales digamos, el sistema educativo dentro del que las políticas públicas son apenas una parte. Digamos, el Estado tiene que desarrollar ese tipo de procesos. Y pues obviamente en ese ejercicio de comprensión de las posibilidades de la inteligencia artificial, pues fundamentalmente generar, digamos, reglas, si se quiere, normas para el uso. Aquí en Colombia, pues de hecho ya se tiene la experiencia sobre, bueno, cómo precisamente bajo el auspicio de la Corte Constitucional, los jueces pues no solamente tienen el derecho, sino que en muchas circunstancias pues tendrían ya casi que la obligación también de referirse a la inteligencia artificial para sus providencias, pero de una forma, digámoslo, por eso razonable. Hubo un caso en el que en una demanda de un abogado en Estados Unidos contra Bianca citó una serie digamos, de providencias para la demanda y resulta que cuando los jueces hicieron el estudio del caso, esas providencias no existían, se las había inventado la inteligencia artificial y este abogado pues no había hecho una revisión concienzuda de lo, digamos, de lo que eso significaba. Entonces a mí me parece que efectivamente es una tarea por hacer dentro de la que para mí, en mi experiencia, posiblemente tal vez, digamos, condicionado por esa experiencia, diría, hay un lugar muy importante que debe dársele a este tipo de reflexión en los ámbitos de la educación en todos los niveles, aquí en educación básica, en educación media, en educación superior. Y creo que también es necesario en estos escenarios del debate público a nivel nacional y a nivel internacional que se desarrollen precisamente, digamos, esos límites que estarían determinados por la moral y el derecho. Aquí yo no hablo, Danielito, de ninguna moral particular, hablo precisamente de la posibilidad de que a la luz de las distintas formas razonables de entender el mundo nos tengamos que sentar a reflexionar para determinar eso, ¿no? Llegar a determinar con claridad cuál es el límite del Estado en su intervención en la vida, digamos, de las sociedades, de las personas, puede llegar a ser problemático, ¿no? Hace 60 años el Estado no intervenía porque había asuntos que pertenecían exclusivamente a la vida privada, pero hoy en día hay fundamentalmente una necesidad de que el Estado intervenga en situaciones que son claves para defender los derechos de las personas, incluso al interior de las familias. Hace unos años hubo un debate sobre si meterle un chancletazo en el trasero a un niño, entonces quienes decían sí, digamos, buscaban la idea de que efectivamente pues el Estado no interviniera mucho en esas situaciones. Quienes decían no, decían espérese porque es que necesitamos entonces que el Estado intervenga para salvaguardar la dignidad. En fin, creo que es una tarea fundamental. Primero de la academia, determinar con razones y con fundamentos cuáles pueden llegar a ser esos límites razonables y efectivamente las administraciones tomar medidas, pero digamos, escuchando a quienes posiblemente han empezado a dedicarse hace algunos años, mañana, tarde y noche, a pensar el tema de la inteligencia artificial y de las relaciones que tendría en todos los ámbitos de la vida. Es claro que si para un paciente la inteligencia artificial le ofrece un diagnóstico con un 80%, digamos, de certeza versus un diagnóstico del 65% que le daría el médico, pues seguramente el paciente dirá, yo prefiero que me diagnostique la inteligencia artificial porque eso me daría más probabilidades de un mejor tratamiento. Si hay, por ejemplo, tareas que son repetitivas, tareas que son de lo meramente técnico en el ámbito de lo jurídico, pues se necesita entonces que la formación de abogados, por ejemplo, en este caso, no esté vinculada únicamente a lo técnico, pero el problema es que con lo que está surgiendo en muchos lugares del mundo, yo hablo específicamente de ciertas formas de educación que reducen, por ejemplo, en el caso de lo jurídico, a la pura capacitación técnico-jurídica, sacrificando de hecho elementos que son propios de una formación integral. Es claro que si el quehacer del abogado se reduce a lo meramente técnico, con seguridad la inteligencia artificial va a acabar con los abogados que entienden que el derecho es algo meramente técnico. Pero cuando la cuestión se entiende desde una forma muchísimo más integral,
pues efectivamente podríamos encontrar esa cooperación necesaria entre lo que haría el jurista como sujeto que piensa el derecho y lo que haría la inteligencia artificial como soporte técnico de la reflexión del jurista. De ahí que sea necesaria una diferenciación, es lo que yo planteo aquí rápidamente y termino con esto, Daniel, para precisamente lograr encontrar un lugar que tenga sentido en los procesos actuales del mundo y sobre todo del mundo de la formación y en el ámbito, por ejemplo, de lo jurídico. Se necesita hacer una clara diferenciación entre un modelo de formación que es integral y que no se reduce a pensar el derecho desde lo meramente técnico y un modelo de pura capacitación en donde el abogado sería una suerte de técnico jurídico y sería un sujeto que prácticamente no tendría nada que hacer al lado de lo que de hecho ya hace la inteligencia artificial. Profe, muy interesante. Yo he leído a una persona que ella se define, y a mí me resulta muy curioso, una pornógrafa de la inteligencia artificial, en la medida en la cual ella desnuda qué es lo que pasa bajo la primera capa que tenemos nosotros, ¿no? Ella se llama Marta Peirano y hace un análisis muy interesante de cómo operan las infraestructuras, de cómo es el proceso de extracción de datos, de cuál es la lógica que existe a través de los dispositivos, de cómo actualmente a través de los datos logran identificar nuestras debilidades, nuestras pasiones, nuestros miedos, nuestras virtudes, y en función de eso estamos constituidos en una burbuja informativa en donde, pues bueno, nuestro perfil es automático y en función de cómo nos comportamos, pues nos va generando determinado comportamiento, con lo cual genera un engagement, como todo un sistema, un ecosistema digital personalizado, específico y automático de cada uno de nosotros. Sin embargo, en su obra, que esto me resulta muy interesante, que es lo técnico, hay algo que me generó mucho terror, y es que tras hacer esta descripción, ella logra identificar cómo una empresa de opinión pública que funcionaba en Inglaterra, que se llama Cambridge Analytical, logró, a través de esta misma extracción de datos, modificar más de 200 elecciones a nivel planetario, en donde a través de la opinión pública yo podía modificar el perfil de votación porque podía pues decir la persona o le podía decir la persona lo que quería saber en función del conocimiento que ella, la inteligencia artificial, pues había extraído. En esa lógica me resulta muy interesante pensar que no solamente es el Estado en esta faceta, en donde ha perdido terreno, sino también nosotros en relación a la toma de decisiones frente al Estado. Con lo cual, ahora la inteligencia artificial tiene un papel fundamental en la modificación de la toma de decisiones políticas. Por supuesto, los medios de comunicación de masas han tenido también este impacto relativamente o parcialmente con determinada potencia. Podemos pensar lo mismo en la televisión, en la radio, en los periódicos. En ese sentido, me resulta muy interesante pensar cómo podríamos construir un ser humano íntegro si actualmente tenemos a una inteligencia artificial que claramente no es neutral, que tiene objetivos políticos, y nosotros estamos en medio de un juego en donde tenemos que tomar decisiones de índole importante para pensar nuestras sociedades. ¿Cómo podríamos pensar desde la filosofía esta cuestión que a mí a todas luces me resulta escalofriante? Bueno, se puso agresivo, Daniel. Pues, Danielito, yo pienso que hay una cuestión que definitivamente sí o sí tiene que estar referida es a los ámbitos de la formación, a los ámbitos de la formación. Es decir, es necesario que quienes ejercen los lugares que normalmente están atribuidos a la enseñanza, hablo de los profesores, pero hablo de los padres de familia, también hablo de quienes configuran estos dos elementos fundamentales de todo sistema educativo, hablo de la escuela y de la familia, deben ser fundamentalmente sujetos que reflexionen sobre la acción pedagógica, ¿sí? Es decir, nosotros podemos encontrarnos en circunstancias en donde lo que el profesor hace es lo que está listo, determinado en un plan de estudios, determinado en un manifiesto de propósitos institucionales, lo que llamamos misión y visión de colegios, de universidades. Pero necesitamos fundamentalmente sentarnos a pensar la educación. Volviendo al propósito de Hannah Arendt, en pensar en lo que hacemos, necesitamos sentarnos a pensar la educación, necesitamos hacer de la educación un escenario de desarrollo de las potencialidades de los niños, de los jóvenes,
pero dentro de ese desarrollo de potencialidades necesitamos precisamente también configurar procesos, por ejemplo, auténticos procesos de reflexión democrática en donde el niño no sea lo que Paulo Freire, digamos, también denunciaba en su pedagogía del oprimido, es decir, el que no es, mientras el docente en esa perspectiva monológica tradicional, el docente es, el estudiante no es, el docente ordena, el estudiante obedece, el docente prescribe, el estudiante simplemente actúa de acuerdo a lo que está prescrito, mientras no sea posible dejar de, digamos, de constituir una relación digamos, de contradicción entre uno que es sujeto y el otro que no es sujeto, sino más bien objeto, que vendría siendo el estudiante, sino que por el contrario, encontremos escenarios en donde cada vez sea más posible, no sé qué tan posibles sean todos los escenarios, pero en donde por lo menos hagamos el esfuerzo de que las relaciones intersubjetivas no sean tan asimétricas como normalmente lo son, en donde la escuela no se constituya en un escenario para defender la democracia y para enseñar la democracia sin que de hecho la escuela en sí misma sea democrática, sino que precisamente lo democrático se enseña a partir de la misma experiencia de la democracia, en donde no se proscriba el pensamiento, en donde no se proscriba el que la persona cuestione. Muchas veces pasa algo en esa relación de contradicción, Daniel, y es que cuando uno como docente es cuestionado por el estudiante, inmediatamente sentimos que la cuestión es personal. Hay muchos escenarios en la educación en donde el argumento de autoridad que pareciera que fuese cosa del pasado está más presente que nunca en muchas instituciones, en donde lo que su merced dice es válido dependiendo del tipo de credenciales y el número de credenciales que usted pueda presentar, en donde lo que valida lo que usted dice no son las razones, no son los argumentos, no es la fundamentación, sino el hecho de que usted está ubicado en un lugar de poder. Entonces, lo que yo creo es que precisamente para que podamos tener una perspectiva integral en la sociedad y en las instituciones que configuran la sociedad sobre cómo debemos actuar con respecto a la inteligencia artificial, lo que debemos hacer es tomarnos cada vez más en serio las perspectivas de vida que tienen, por ejemplo, los niños y los jóvenes, tomarnos muy en serio las preguntas, máxime cuando se trate de preguntas en las que normalmente tendemos a sentirnos como desnudos y desamparados, en donde no exista una relación de contradicción, sino en donde efectivamente los escenarios de formación, los escenarios de reflexión se constituyan en escenarios intersubjetivos, en escenarios en donde lo que plantee cualquier sujeto, no importa si el sujeto es el docente, no importa si el sujeto es el estudiante, sea susceptible de crítica y por tanto necesite una fundamentación, como lo plantea, ya lo había mencionaba hace unos minutos el mismo Habermas en la teoría de la acción comunicativa, porque de hecho se requiere de que todos los sujetos que participamos en estos procesos que implican sentarnos a pensar el lugar de la inteligencia artificial en nuestras vidas, pues es una necesidad. Todos los sujetos necesitamos estar ahí, digamos, pensando, comentando, escuchando lo que el otro piensa, pero es una tarea que demanda mucho tiempo y además demanda de configuración de actitudes, no solo de acciones racionales por parte, por ejemplo, de quienes ejercen procesos formativos, es decir, sino también actitudes razonables para entender que lo que está sucediendo nos compete a todos, que no tenemos necesariamente por qué tenerle respuesta a todo, pero sí es necesario que tengamos una actitud de pretender entender lo que está pasando. Y creo que de esa forma es muy posible que logremos generar procesos que nos ayuden a entender mejor lo que puede suponer para nuestras vidas una cuestión como la que su merced plantea en términos, por ejemplo, de jugar, si cabe la expresión, a determinar a través de los perfiles cómo conseguir influenciar decisiones, ¿no? Creo pues no sé, se me ocurre por lo pronto eso. Le confieso que la pregunta me sigue rondando lo que su merced me acaba de plantear. Está sin volumen, Daniel. Sin duda alguna, profe, este sería un debate que podríamos continuar por mucho tiempo.
Me resulta muy interesante, profe, que hemos citado, o su merced ha citado diferentes autores que ya desde hace un tiempo han venido haciendo una crítica profunda, o por lo menos en su momento contextual en cuanto a la crítica. Sin embargo, son críticas respecto a la técnica que tienen una vigencia muy interesante. Y usted actualmente, profesor, ha hablado mucho de la escuela. A mí me resulta muy interesante en ese sentido el texto de Iván Illich hacia una sociedad desescolarizada, en donde él también hace una crítica a la técnica y a cómo el sistema educativo reproduce esos elementos técnicos desde una óptica instrumental, en la lógica del sistema. ¿Cómo podríamos, o cómo su merced podría, digámoslo, pensarlo a la luz del día de hoy? Pues a ver, Daniel, hay dos temas que para mí son claves en la lectura de la sociedad desescolarizada de Iván Illich, ¿sí? Uno de ellos tiene que ver con la necesidad que él ve de desinstitucionalizar la vida entera, desinstitucionalizar la sociedad, no solo desinstitucionalizar la escuela, sino la sociedad entera. Es más, precisamente él sobre el final del libro plantea el tema de cómo a través de la institucionalización se ha perdido como el sentido, por ejemplo, de la esperanza. Él hace esa reflexión interesante para diferenciar la esperanza de la expectativa. Y entonces nos dice, bueno, la esperanza viene siendo como esa fe confiada en la bondad de la naturaleza, pero la expectativa viene siendo más bien aquello que queremos alcanzar y que es previsible a la luz de lo que está institucionalmente predeterminado. Es decir, lo que nosotros queremos como seres humanos, consciente o inconscientemente, es lo que algún tipo de institución ha puesto ya en nuestra conciencia. Yo no quiero nada distinto a lo que alguna forma institucional espera de mí, sea una casa, un carro, irme a la universidad X, a la universidad Y, tener el título acá, tener el título allá, lo que sea, está institucionalmente, digamos que, predeterminado. Pero hay otra cosa que parece que para mí es importante ahí. Yo leyendo ese fragmento final del renacimiento del hombre epimeteico, precisamente para pensar el tema de las instituciones, no dejaba de pensar en este fragmento de Patmos, de Hölderlin, donde crece el peligro, crece también lo que nos salva. ¿Sí? Es decir, es posible, y lo planteo como pregunta, pero valdría la pena también, digamos, plantearlo como afirmación, es posible que lo institucional sea lo que nos permita hallar el rumbo que de pronto como sociedades o como humanidad pudiéramos llegar a estar perdiendo. Es decir, estas formas de racionalización que hemos inventado los seres humanos que nos tienen donde nos tienen en el problema, por ejemplo, del cambio climático, en el problema de los cientos de miles de muertes de personas en el mundo entero por enfermedades tratables, el peligro de una guerra nuclear, en fin, digamos, estas circunstancias que son formas institucionales de determinar cómo llevar la vida, pueden constituirse precisamente en formas de racionalización que nos conduzcan a la salvación. Es lo que de hecho John Rawls plantea en términos de, bueno, pero ¿cómo podemos generar las transformaciones que se requieren si no es a través de instituciones, de instituciones? El mismo Habermas, bajo la tesis de la legitimidad a través de la legalidad, nos va a decir, claro, ya la validez de una norma y de una regla no está determinada por los procesos meramente formales, que es lo que afirma el positivismo, es decir, no es la validez formal la que determina, o más bien no es el proceso formal el que determina la validez de una norma, sino el hecho de que sujetos racionales puedan, digamos, asumir con fuerza vinculante la regla precisamente porque esa regla cumple con unos presupuestos que implican que no hay razón para no obedecer. Es decir, ¿cómo lo institucional puede salvarnos? Creo que vale la pena también pensarlo. Si la institucionalidad o esta forma de racionalización nos tiene como nos tiene, es posible que sea a través de formas institucionales también que nosotros logremos, digamos, salir adelante. Pero cuando Illich habla, Danielito, del renacimiento del hombre epimeteico, me parece algo muy bonito porque es que precisamente lo que él hace es reivindicar el papel de un personaje que tal vez históricamente ha sido como no sé si malinterpretado o ha sido puesto en un lugar que lo que pretende Illich es mostrarnos que no es el lugar que le corresponde, que es Epimeteo. ¿Sí? Prometeo representa la institucionalización, la previsión.
Recuerdo el famoso vedere discosto de Maquiavelo, el prever para prevenir. Me parece a mí que Prometeo representa el prever para prevenir. Sí, necesitamos prever circunstancias, necesitamos ver anticipadamente lo que podría llegar a suceder para tomar mejores decisiones, pero resulta que hay algo que es muy cierto y que históricamente no podemos nosotros negar, Daniel, y es que la historia nos enseña que el ser humano, incluso en el mejor de los casos, más que ser prometeico, es decir, más que tener la virtud de prevenir, de prever para prevenir, ha sido de pronto más bien epimeteico. Si Prometeo es el que mira antes y Epimeteo el que mira después, ese mirar después no necesariamente significa entender lo que pasó después de que haya pasado, aunque de hecho eso es lo que nos ha pasado también históricamente, ¿sí? En el informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas aquí en Colombia, como documento de preparación para precisamente para este ejercicio de diálogo entre las FARC y el gobierno Santos, una de las comisionadas, María Emma Wills, decía, pucha, pero si apenas entrando en el siglo XXI estamos medio entendiendo las guerras civiles del siglo XIX, ¿cómo carajos vamos a pretender entender ya lo que está pasando? El mismo exdirector del Centro Nacional de Memoria Histórica, pucha, se me olvidó el nombre, por acá lo tengo, Gonzalo Sánchez, Daniel, él decía, la comprensión se da es a través de un ejercicio, digamos, histórico, es decir, alejados en el tiempo del acontecimiento, es posible que entendamos. Y si Epimeteo es el que piensa después, puede significar Epimeteo el que vuelve reflexivamente su mirada sobre lo acontecido para tomar de ahí el aprendizaje que se requiere. Sí, es decir, la necesidad de prever para prevenir, claro que está ahí, pero yo he encontrado en esta idea del volver reflexivamente que estaría representado por Epimeteo, lo que nos propone, por ejemplo, Johann Baptista Metz, este teólogo alemán, cuando habla de la importancia de una razón anamnética, o lo que precisamente en su Educación para la Emancipación nos dice Teodoro Adorno sobre el hecho de que necesitamos volver al pasado cuantas veces sea necesario para reflexionar sobre él de tal suerte que entonces no tengamos que repetir. Digamos, este imperativo de Teodoro Adorno que supone precisamente superar el pasado, no superarlo en términos de dejarlo atrás o de marcar como una línea infranqueable entre él y nosotros, sino envolver cada vez que sea necesario sobre él para aprender. Y eso no está dado por la institucionalidad que prepara lo que quisiéramos, es decir, que nos prepara para la expectativa, sino el hecho de que tenemos una multiplicidad de experiencias del pasado como sociedades y como humanidad que nos tienen que seguir haciendo epimeteicamente, retomando el tema de Iván Illich, sobre nuestra propia vida. Y por eso, digamos, finalizo con esto. Por lo mismo me parece muy interesante un pequeño texto de Pedro Casaldáliga, un obispo muy interesante de Mato Grosso en Brasil, un personaje bien interesante, Daniel, en este pequeño texto que se titula Es tarde. Es tarde, pero es nuestra hora. Es tarde, pero es todo el tiempo que tenemos a mano para hacer el futuro. Es tarde, pero es madrugada si insistimos un poco. ¿Sí? Es decir, ese es tarde para el hombre de la obra de William Ospina nos está diciendo es que cuanto más oscura es la noche, puede ser que más cerca esté la mañana, ¿sí? Tendría que decir ya finalmente eso. Sin duda alguna, este tema de la inteligencia artificial bajo la lupa del profesor William y la filosofía es muy enriquecedor. Lastimosamente hemos llegado al final del programa. Profesor, ha sido un lujo para nosotros contar no solamente con todo su conocimiento, sino sobre todo con su buena disposición para tratar de entender en esta maraña histórica en donde nos encontramos, que es el triunfo de la técnica, desde mi perspectiva, sobre grandes facetas de la vida humana, y en donde considero que el pensamiento crítico no solamente es fundamental para pensarnos en la toma de decisiones, sino para pensar el mundo que queremos y los sujetos íntegros que queremos ser. En ese sentido, muchísimas gracias por participar en Matriz de Opinión. Los saludo yo desde Buenos Aires.
Muchas gracias a K Estudios por la producción. Invito a la gente a que siga este canal si está interesado en este contenido. Muchas gracias al Centro de Estudios y al CEAP desde la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Profe, un abrazo muy grande y muchas gracias por la participación. Danielito, a su merced por la invitación. Sabe, hermano, cuánto lo quiero. Alejo, a su merced también. A quienes estén detrás de toda la producción, muchas gracias. A quienes ven el podcast, también muchas gracias. Y pues estaré atento por si en algún otro momento de pronto podemos participar de estas reflexiones tan interesantes. Entonces, un abrazo enorme desde la distancia, Daniel. Profe, muchas gracias y un placer nuevamente por esta participación tan impresionante. Gracias.